Mónica Moreno. Mónica hoy nos va a hablar acerca de las contrataciones y los tipos de contrato que existen en Colombia, los que son válidos para que no lo engañen. Si usted tiene alguna duda sobre el contrato o sobre la explicación que le dieron acerca del contrato en la empresa donde trabaja, pues nos puede llamar al 301-702-0990. Ahí nos escribe mejor o nos manda una nota de voz o nos puede llamar a nuestro teléfono fijo, que ella con mucho gusto le va a resolver su duda. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Arranquemos por definir qué es un contrato. Vamos a hablar de los contratos, pero vamos a hablar de los contratos laborales Sí. en Colombia. Un contrato laboral es aquel por el cual una persona natural realiza un contrato con otra persona de carácter natural o jurídica en una relación de subordinación o dependencia a cambio de una remuneración. Sí. Empecemos aclarando qué es persona natural y qué es persona jurídica, porque una persona, según lo que acabas de decir, entonces una persona jurídica no puede adquirir un contrato con otra persona jurídica. No, hay personas jurídicas y personas naturales. ¿Cuál es la persona natural? La persona natural es la persona como tal y la persona jurídica es ficticia, Sí. es lo que denominamos empresa. Sí. Entonces, una persona natural o jurídica puede realizar un contrato de carácter laboral. Bueno, empecemos a... Pásame mi lapicero, por favor, señorita. Y vamos a empezar a anotar los diferentes tipos de contratos que hay. Bueno, yo arranco en una empresa, normalmente, no sé, yo creo que todavía aplica, hay unos mesecitos de... periodo de prueba, ¿cierto? Donde usted está viendo si, sobre todo si la empresa se acomoda con usted, no tanto uno se acomoda con la empresa, sino la empresa se acomoda con usted. Después de pasar el periodo de prueba, se firma el primer contrato. Hay muchas empresas que firman 3 contratos de 4 meses, ¿cierto? Esa es una opción. Es una opción, pero digamos, vamos a ver las precisiones primero de los contratos laborales en Colombia. Son exactamente 4 contratos, que es el contrato a término fijo, el contrato laboral a término indefinido, está el contrato de por hora laboral terminada o el ocasional. Venga, no, fijo, indefinido, ¿cuál es el tercero y el cuarto? Tenemos el contrato por obra y labor. Sí. Y tenemos el contrato ocasional, accidental o transitorio. Son 4 contratos laborales en Colombia. ¿Cuál es el que comúnmente se conoce como prestación de servicios? El contrato de prestación de servicios no es de naturaleza laboral. El contrato de prestación de servicios tiene una naturaleza comercial o naturaleza civil. ¿Cómo se contrata un trabajador? Ahí están las 2 opciones. O contratarlo mediante un contrato laboral o por medio de un contrato de prestación de servicios. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que los contratos laborales tienen una subordinación o dependencia. El contrato de prestación de servicios no tiene subordinación ni dependencia. Ahí aplica autonomía en las partes, autonomía de quien presta el servicio. Muy bien. Bueno, ¿por cuánto es lo mínimo que se puede hacer un contrato fijo? ¿Cuánto tiempo? El tiempo mínimo, el contrato a término fijo se puede hacer por meses, cada 3 meses. ¿Qué pasa? Que es que hay unas prólogas. A la tercera próloga, un contrato no puede ser inferior a 1 año. Sí. Después del año siempre se va a seguir prolongando por 1 año y el tope máximo es 3 años. Vamos aprendiendo entonces. Sí, me contratan 3 meses, luego me contratan otros 3, luego me contratan otros 3. Ya no Cuando van a salir con otro paquetico de 3 meses, usted le dice, no, jefecito, ya me tiene que contratar mínimo por 1 año. Por 1 año. Es decir, los 9 meses que ya trabajé están trabajados y ya me los pago. Y 1 año. Mónica, y eso mismo sucede con los contratos de 1 año, es decir, cuando ya llevo 3 años, entonces me tienen que hacer uno indefinido. No necesariamente. Eso es como lo que yo quiero explicarles y quedar muy claro. Se pueden hacer infinidad de contratos a término fijo. ¿Qué pasa? Que el tope máximo es que cada contrato a término fijo sea por 3 años. Pero cuando yo tengo un contrato inferior a término fijo por meses, a la 4ª próloga ya no se puede hacer inferior a 1 año, sino que siempre va a ser a 1 año. Te explico. Tú firmas un contrato a término fijo por 6 meses. Tu primer contrato a término fijo es por 6 meses. Tu segundo contrato a término fijo puede ser por 6 meses. Tu tercer contrato a término fijo puede ser por 6 meses. ¿Qué pasa? Va a haber una 4ª próloga y a la 4ª próloga tu contrato ya no va a ser por 6 meses, sino que ya va a ser siempre por 1 año. Tu contrato puede ser por 1 año o te pueden dar un contrato, puedes pactar un contrato por 3 años, 3 años se puede prolongar. Te das un contrato de 3 años, puede ser una próloga cuando estás en vigencia de ese contrato,
puede ser por un año más, o sea, va 3 años, se prolonga un año más. Lo que no puede es que, Carolina, un contrato a término fijo por 4 años, no, porque automáticamente se convierte en un contrato a término indefinido. Lo Hasta mismo máximo pasa, 3 años, entonces. máximo 3 años. Cuando es un contrato a término fijo inferior a un año en las prólogas, entonces cuando ya va para la cuarta próloga, ya siempre va a ser a un año. Muy bien. Muy bien, cuando yo ingreso a una empresa, de lo que hablaba Joaquín hace un instante, que tengo un periodo de prueba, ¿mi periodo de prueba puede ser sin contrato o debo de todas maneras de tener un contrato de prueba? Hay dos tipos de es que es la modalidad de los contratos. Los contratos pueden ser verbal o escritos. El contrato verbal es el que se conoce como puede ser el contrato indefinido, pero un contrato por escrito siempre va a ser a término fijo. Y el periodo de prueba son dos meses, puede ser de 2 meses, también dependiendo del tipo de contrato, porque cuando son contratos inferiores a un año, entonces es por la quinta parte que se haya celebrado el contrato. Mi pregunta nace desde la necesidad de saber si esa persona que está en periodo de prueba, pues yo supongo que tiene que tener su seguridad social, y para tener la seguridad social no se hace necesario entonces el contrato físico. Si tienes un contrato verbal, al primer día que vas a empezar la relación laboral ya tienes que estar afiliada al sistema de seguridad social. Y una de las características importantes cuando hablamos de los riesgos profesionales es que debes de estar afiliada 24 horas antes de empezar la relación. No, ahora está subiendo las escaleras para trabajar y se cae. Y se quiebra y es responsabilidad de la empresa. Bueno, Mónica, como la idea es darle, digamos, no solo desde la posición del empleado, sino del empleador, ¿por qué las empresas lo contratan a uno en un término definido de tiempo? O sea, ¿qué ganan ellos? Bueno, las empresas que buscan primero mirar el desempeño del trabajador. Sí. También dependiendo de las necesidades que requiera cubrir la empresa. El contrato a término indefinido ha sido el contrato, digamos, que más garantías presta y es para, digamos, cargos muy altos o para hablar de estabilidad laboral. Un contrato a término fijo es para mirar el desempeño del trabajador y a medida que muestre desempeño y se acomode a la empresa, entonces puede ya pasar a término fijo o a término indefinido. Pero es el formato más utilizado en Colombia. Yo trabajé 12 años en RCN y 12 años a término fijo. Cada año me renovaban el contrato. Cada año me renovaban el contrato. Y no hay ningún problema, ¿cierto? Está bien hecho. No, no hay ningún inconveniente. Como yo les explicaba, hay unos términos máximos y mínimos, pero el contrato fijo es un contrato que tiene garantías y está establecido en Colombia. Cuando yo tengo un contrato a término fijo, es decir, 6 meses, y yo llevo 5 meses trabajando y a mí no me han dicho que se me va a renovar, ¿yo tengo que dar por sentado que me voy a ir de la empresa, que no se me va a prolongar el contrato, o me deben anunciar con anterioridad que ya no me van a prolongar el contrato? Preaviso con 1 mes, días calendarios para la terminación. No necesariamente es que digamos que van a prescindir de tus servicios, pero las empresas que hacen te contratan a un término fijo por 3 meses y 1 mes antes te avisan, te mandan un preaviso, no se va a reanudar el contrato, pero te pueden llamar a decir que se renueva. Pero con el preaviso, el día que se termina la relación laboral, te pueden decir, Carolina, muchas gracias. Muy linda y de todo, pero chao. ¿Y cómo sucede al revés? Es decir, cuando un empleado va a renunciar, ¿él puede renunciar así de inmediato o también tiene que dar un preaviso a la empresa? Generalmente hay unas causales que pueden ser con justa o sin justa causa, unas causales que estamos hablando de un despido indirecto en el cual hay un acoso laboral, no me están prestando mis garantías, entonces yo me puedo autodespedir y puedo terminar automáticamente la relación laboral. ¿Y de lo contrario? De lo contrario, hay causas personales, tú puedes el día que te presente una situación personal, puedes presentar la renuncia. Eso, en otras palabras, quiere decir que el empleado sí se puede ir de la empresa cuando guste. Claro, claro. Inclusive la empresa, uno puede decirle, jefe, tranquilo que yo le entrego el cargo a la persona que ustedes consideren. Y el jefe le puede decir, tranquilo hermano, no me entregue nada. Coja sus cositas, su cajoncito, saque sus cositas y ya, no lo queremos volver a ver. Lo pregunto porque conozco el caso de una amiga que renunció porque se iba a ir de viaje a Europa, trabajaba en una alcaldía, no voy a decir en cuál de las del Valle de la Aburrá, y luego le hicieron una demanda, una citación y le tocó pagar 4 millones y algo de pesos. ¿Eso por qué sucede? También depende de cómo se haya pactado el contrato.
Hay unas cláusulas, también hay cláusulas penales, los contratos laborales también pueden tener cláusulas penales, dependiendo, en este caso puede tener un contrato de prestación de servicios, un contrato por hora y labor, en este caso que es el más común en las alcaldías, en la gobernación también se está manejando mucho el contrato de prestación de servicios y es una indemnización por el tiempo el tiempo restante para el cumplimiento del contrato. Muy bien, Mónica, ahora vienen preguntas delicadas del tema. Me contrataron a término indefinido, ¿cierto? Y resulta que al año se aburrieron conmigo. Al año, mejor dicho, al otro día de terminar el primer año de estar trabajando con ellos. Si ellos quieren prescindir de mis servicios, ¿qué me deben pagar para acabar con ese contrato? ¿Cómo negociamos ahí? Hay unas causales de terminación del contrato, que es terminación por justa causa o sin justa causa. La justa causa se tiene que justificar y es materia probatoria porque te van a terminar un contrato por justa causa. Como robo, incumplimiento. Por incumplimiento, ese está el caso de las obligaciones que se están estipuladas en el contrato, el desempeño de las funciones, por una indisciplina, el horario, por un incumplimiento, empresa, sí. por un trato inadecuado con los compañeros, con sus subalternos. Hay unas causas que es una terminación de contrato sin justa causa y eso da lugar a una indemnización. Bueno, Mónica, ¿qué pasa? A uno lo van a sacar de una empresa. Debe haber un seguimiento al desempeño de uno, es decir, una llamada de atención, un memorando, todo eso. Pero de un momento a otro, así porque así, chao y suerte. ¿Uno cómo puede, digamos, argumentar que ese despido no tiene justificación? Es decir, nunca me dijeron que estaban aburridos conmigo y de un día a otro, chao. En este caso sería una terminación de contrato sin justa causa, que el empleador puede terminar el contrato sin justa causa, pero para el trabajador implica que se le pague una indemnización, que es proporcional al tiempo que lleve laborando en la empresa. Hay unas indemnizaciones que es dependiendo si lleva más de 10 años en la empresa, dependiendo si lleva menos de 10 años, o cuando lleva menos de un año. Bueno, cuando esas cosas suceden, lo primero que un trabajador puede realizar es ir a la oficina de trabajo. Estoy en lo correcto. Entonces, un trabajador va a la oficina de trabajo, me despidieron sin justa causa, no me dieron mi indemnización y se hace una citación para que dicha empresa se presente y aclaren la situación. Barrio San Benito. Sí, señor, Barrio San Benito. Si esta empresa no se presenta, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Efectivamente, como le estás diciendo, primero se llama representante legal para una conciliación. En caso de que no, ya se instaura una demanda laboral. Y la demanda laboral necesita un abogado. Si los ingresos que ellos me quedaron debiendo son menores a los honorarios que me va a cobrar un abogado, ¿yo qué puedo hacer en ese caso? Uno saca la calculadora y dice, ¿justifica pelear esa platica o no justifica? Pero en la puerta de la oficina de trabajo, encuentra un tipo a un abogado que ahí mismo coge el caso si usted considera, ¿cierto? Es correcto. Claro que el mejor abogado, pues, Guerrero Abogados, pues. Bueno, muy bien. Bueno, Mónica, ¿qué otra cosa nos quieres No, hablar? muchos, venga que hay muchos temas. Me contratan para construir una pieza, un cuadro, una piecita con unos ladrillos, pintarla, un techo y todo eso. Ese es un contrato a 3 meses. Yo digo que yo me demoro 3 meses haciendo esa piecita. ¿Qué pasa si se cumplen los 3 meses y no he montado un solo ladrillo? Bueno, digamos que lleva la mitad de los ladrillos. Bueno, sí, no digamos que 2 filitas de ladrillos, sí. Ahí estoy incumpliendo con los términos del tiempo de contrato. Cuando es esa clase de actividades para que se contrata, lo más conveniente es que sea un contrato que se llama contrato por obra y labor, Sí. donde las partes acuerdan cuál va a ser la actividad que se va a prestar. Entonces, se estipuló por 3 meses, pero si se justifica que sean esos 3 meses, pero digamos que ese tipo de actividades no son tan exactas, puede demorarse 3 meses, 3 meses y medio, pero lo ideal es que no sea un contrato a término fijo, sino que se haga un contrato por obra y labor que se puede hacer por escrito. Bueno, en Colombia todos los días vemos demandas del mismo tipo y que tienen que ver con vías, con carreteras, con puentes que se comprometen a entregar en un año y pasan 5 años y uno ve unos alambres y unas cosas y el puente nunca se entrega y siempre terminan demandas contra el constructor o contra la empresa que firmó ese contrato. Un contrato para construir una carretera es el que se utiliza, es el de obra y labor, que
¿qué se hace en el contrato de obra y labor? Se estipula para la ejecución de la obra. ¿Qué quiere decir la ejecución de la obra? Que va a estar vigente desde el inicio hasta el final de la obra. Sí se puede terminar y da lugar a una indemnización, que es por el tiempo. Si se termina el contrato, la indemnización es por el tiempo restante. Yo que trabajo con contrato de prestación de servicios en muchas ocasiones, tengo entendido que eso no tiene derecho a una liquidación, simplemente lo que se pactó por tu servicio, ¿bien? Pero entonces, ¿qué sucede con las empleadas de servicio? Que ellas sí tienen derecho a una liquidación, pero yo asumiría que si una empleada va solo cada 8 días a una casa y uno le paga 50.000 pesos, no le paga lo que vale un día de mínimo, pues entonces también sería un contrato por prestación de servicios. ¿En qué estoy equivocada y cuál es la solución a este asunto? Se ha tenido un error que contratar a una empleada doméstica sea por un contrato de prestación de servicios, y un contrato de prestación de servicios no se ajusta para ese tipo de actividades, que es lo más recomendable, que sea un contrato a término fijo. Así sea una vez semanal. Sí. Y cuando Puede ser termine la verbal. tiene que liquidar y con todas las de la ley. ¿Y cuánto cuesta un contrato a término fijo una vez semanal? Por eso, día de dependiendo la usted. Es dependiendo. Estamos hablando de como mínimo el salario mínimo mensual legal vigente, que actualmente están 828.000 pesos. El día es sale como a 30.000 proporcional. pesos. Exactamente, como mínimo se le pagan lo que equivaldría a un mínimo diario, pero ya es dependiendo. ¿Qué sucede? Que la idea es que sea, o sea, pacta, generalmente a una empleada no se le pagan 32.000 pesos, hay ocasiones que son 50, dependiendo, 50, 60.000 pesos, pero entonces es como base el mínimo, tiene derecho a todas las prestaciones. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre ese mínimo o sobre lo que se sobre le el pague? mínimo en adelante, pero como tope el salario mínimo, de ahí no puede. Muy bien. Y también tiene derecho a abrir la nevera 2 o 3 veces durante el día. Por supuesto. Ya Mónica, puede abrir ¿cómo las te veces que sentiste quiera. aquí? Muy bien. Sí. Faltó Bueno, nos mucho por alegra. hablar, pero- Puedes volver cuando quieras, muy interesante, muy buen manejo, mucho conocimiento. Pregunta del día, ¿has estado alguna vez cerca a la muerte? ¿Te ha pasado alguna enfermedad, un accidente, algo raro? No. Gracias a Dios, no. ¿En serio? No. Que Nada. yo diga que no es el borde de la muerte, no Que es. yo diga así que susto, casi me muero, ¿no? No. Gracias a Dios, no. Ah, bueno, afortunadamente. Bueno, muy tenemos bien. la caricatura de Mónica. ¿Le han hecho alguna vez una caricatura? No. Pues Ahí en está tu la punto primera de encuentro te caricatura de hacemos Mónica. una. Te O bueno, tenemos hace aquí en Alejandro. pantalla. Sí, Mónica, ¿te claro. ves parecida? ¿Te gustó? ¿Te identificas o no sabes quién es esa que está ahí sentada? No, sí. Sí. Ah, bueno. Yo- Ahí acabamos de acá. hacer un contrato a término indefinido porque usted se demoró 5 minutos, lo que estipulábamos Ahí está. que se iba a demorar así Por la obra y caricatura. gracia. Mónica, muchas de gracias la- por habernos hablado de este tema tan interesante, un tema que yo sé que a muchos de nuestros televidentes les va a servir para que no se dejen engañar en su consumo. Aquí nos vemos.